Listo, Daniel, ya puedes empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 21 de julio, en este webinar que hemos titulado Nueva generación de herramientas para la optimización del balance y capital. Este webinar lo realizamos dando continuidad al sexto Congreso Latinoamericano de Riesgos que realizamos en semanas pasadas y que tiene lugar gracias a nuestro patrocinador Diamante Finastra y también a la colaboración de sus partners TCM Partners y Sofo Solutions. En esta ocasión le quiero dar la bienvenida a Francisco Neto y a Alan Calderón. Alan es un economista especializado en banca, mercado de capitales y econometría financiera y que cuenta con más de 18 años de experiencia en el tema bancario, en asuntos de riesgos financieros, riesgos no tradicionales y analítica de datos. Actualmente Alan es el subgerente de riesgo y crédito del Banco Nacional de Costa Rica. Alan, bienvenido. También quiero darle la bienvenida a Francisco, quien en su rol actual en Finastra lidera la implementación de soluciones tecnológicas en administración de riesgos para empresas del sector financiero. Francisco es matemático de formación y cuenta con la certificación Financial Risk Manager, FRM, de la Asociación Global de Profesionales de Riesgo, GARP por sus siglas en inglés. Sin más preámbulos, quiero que iniciemos esta discusión y para ello quiero darle la palabra a Alan. Alan, el micrófono virtual es tuyo. Bienvenidos a los dos y adelante. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y por la invitación. La verdad es que muy contento de poder compartir una continuación de lo que habíamos iniciado en el tema del Congreso Latinoamericano de Riesgos. Siempre queda como esos temas importantes de ya enfocarnos y focalizarnos en algo más particular y que nos afecte al sistema financiero. En línea con eso, creo que la charla hoy va a ser bastante interesante porque la idea es compartir cómo, a partir de la tecnología, entendido esta como un medio, no como un fin, ¿verdad? Sino como un medio para poder llegar y acceder a diferentes transformaciones, vamos a poder desarrollar y tener apalancamiento del conocimiento en la banca. A mí siempre me gusta iniciar, cuando hablamos de temas de transformación, con un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que la tecnología es como la electricidad, es un medio para algo. O sea, la tecnología, la electricidad por sí sola no genera ese valor. Lo que uno utiliza es la electricidad como, por ejemplo, un medio para poder conectar las computadoras, cargar teléfonos, para los televisores, para un conjunto, una serie de artefactos, ¿verdad? Que uno requiere, pues el uso de la electricidad. Es igual con la tecnología. Uno con la tecnología lo que debe hacer, pues básicamente es acoplarse a ella y poderlo utilizar como unas herramientas para poder generar valor. Ciertamente es muy importante que los bancos, a partir del uso de la información que tenemos miles y miles de datos, información, cómo podemos generar ese valor agregado. Entonces, un poco lo que vamos a compartir hoy es, esas herramientas, cómo le podemos aplicar la tecnología en conjunto con estas herramientas y generar algún valor. Nos parece que es muy importante el tema de división de trabajo, por lo menos en la región. Lo que hemos estado conversando es que básicamente los bancos tenemos que tener, pues de alguna forma, unos socios que nos lleguen y nos generen empoderamiento en algunas actividades. Los bancos somos especialistas en vender productos o servicios financieros, ¿verdad? Entonces, ya sea banca de crédito, banca corporativa, banca de inversiones. Pero no per se el banco tiene que tener un set de áreas muy específicas de tecnológicas. De pronto, más bien, es mucho más relevante apalancar ese conocimiento. Y justo en esa línea, nosotros hemos creído que el tema de gobernanza, en responsabilidades, división de trabajo, eso genera pues básicamente un mayor apalancamiento que siempre le llamamos a ese tema tecnológico. Históricamente, en el tema de riesgos y gestión de riesgos financieros, hemos ido abordando la tecnología como uso de herramientas y particularmente
porque ciertamente así ha sido la transformación digital en los últimos 3 a 5 años, ciertamente hemos tenido un mayor impacto en el tema de fraudes, ¿verdad? Y hemos estado utilizando más este tipo de herramientas para esto. No obstante, las herramientas dan para bastante más y la tecnología para bastante más. Hoy con Francisco vamos a compartir algunos conceptos que a nuestro juicio nos parecen sumamente importantes e interesantes. Temas de gestión, de optimización de liquidez, indicadores de liquidez, por ejemplo, de cobertura de liquidez, LCR, LCFR, temas de run-off, análisis de liquidez. Bueno, esas son herramientas que se pueden utilizar para poder gestionar de forma adecuada y de forma automática los balances de las entidades. Hay otros conceptos, por ejemplo, temas de riesgo de balance, el tema de pricing, cómo a partir de la digitalización y el perfilamiento de pérdidas esperadas de clientes, podemos dar soluciones inmediatas, ¿verdad? Y consistentes, por cierto, al perfil de riesgo de las entidades. Pero además Francisco nos va a enseñar un concepto que yo luego lo voy a complementar con alguna aplicación que hemos hecho en bancos de la región con el tema de asignación de capital. Eso es fundamental. Después de la crisis del año 2010 financiera, 2009, 2010 en algunas entidades, si algo cambió la gestión bancaria fue el tema de la administración del capital y cómo optimizamos el capital. Y cada vez el capital es más caro, ¿verdad? Y bueno, y ahora vino el tema de la pandemia y eso requiere ya por sí una nueva gestión de optimización del capital. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito del tema de optimización de capital por líneas de consumo. Yo no quería dejar pasar, y antes de darle ya la palabra a Francisco para que empecemos a intercambiar algunas de estos elementos. En vista de que estamos con el tema de la pandemia, la gestión de cobranzas y recuperación de cartera de crédito es sumamente importante y cada vez ocupamos más de estas herramientas automatizadas. Uno no puede tener un balance con 200,000, 300,000 operaciones de crédito donde la gestión va a ser tradicional de estar llamando, no, ocupa bots, automatizaciones, por ejemplo, de perfilamiento de clientes, temas que nos llevan al tema de los scores de cobranzas, por ejemplo, saber cuál es el perfil de clientes que va a cobrar, con qué tipo de metodologías. Ese tema de cobranzas es vital de ahora en adelante. Creemos que va a ser una ventaja competitiva para esas entidades que tengan esa automatización en temas de cobranzas. Yo siempre pongo un ejemplo, la mejor gestión de servicio al cliente empieza con la cobranza, porque por ejemplo, si uno tiene un indicador de morosidad de alrededor de un 5%, para poner un ejemplo, significa que el otro 95% son muy buenos pagadores. Entonces, a partir de la cobranza, ahí es donde empieza más bien a ser productos específicos para esos muy buenos pagadores también. Entonces, yo quería como introducir un poquito estos conceptos y inmediatamente le daría el paso a Francisco y la idea es ir intercambiando las aplicaciones que tiene Francisco con lo que nosotros también podemos ver en bancos de la región y aplicaciones. Así que buenos días, Francisco. Muchísimas gracias, Alan. Déjame compartir mi pantalla y vamos a explorar un poquito de cada cosa que has comentado, que fue todo súper interesante y creo que relevante para todos que están hoy acá presentes en este webinar. Bueno, me gustaría empezar con empezaste de uma forma bem interessante, Alan, e falando da eletricidade, não? Que foi cambio no mercado, na indústria, não? Dizemos que a eletricidade é a segunda revolução, a segunda fase da revolução industrial. A primeira fase foi a máquina al vapor, não? A segunda foi a eletricidade. A terceira foi quando começamos a utilizar computadoras para reemplazar trabalhos manuais. Essa foi a terceira fase da Revolução Industrial. E estamos cerca da quarta fase da Revolução Industrial, que é quando agora as computadoras vão começar a reemplazar o homem no hecho de toma de decisões. No más de trabajos manuales para hacer coches, pero toma de decisiones. Toma de decisiones de cómo debo balancear mi cartera para tener un mejor beneficio en el tema de capital,
cuál es la mejor estrategia para hacer cobranzas y otras cosas más. Entonces, vemos ahora un avance en la humanidad con esa cuarta fase de la revolución industrial. Y hablando de la cuarta fase de la revolución industrial, me gustaría traer esta gráfica. Esta gráfica es de una autora de libros que habla específicamente de la cuarta fase, llamada Heather McGowan. Y ella trae acá dos líneas en la gráfica. La primera línea, que es la línea que es una línea exponencial, que dice de cómo la tecnología se evoluciona. Y la segunda línea, que es la línea azul, que es una línea por sí sola recta, dice cómo el hombre se adapta a esa tecnología. Entonces vemos que el hombre tiene un cierto, eso es de la naturaleza humana, tarda un poquito más para adaptarse a lo que viene de nuevo de tecnología. Pero hay momentos en la humanidad que pasan cosas que hacen con que la humanidad un poco acelere esa adaptación. Vemos que el coronavirus fue un ejemplo de eso. Hoy, antes del coronavirus, todo lo que es cloud ya estaba disponible, ¿no? Pero la adopción del cloud para que la gente trabajara desde su casa, el home office, vino de una forma tremenda con el coronavirus, ¿no? Entonces vemos que en momentos más difíciles es cuando la humanidad va hacia la tecnología. Pero vamos a hablar, esa es una introducción más o menos para estar en línea con lo que has dicho del tema de las tecnologías disruptivas. Pero vamos a mirar cómo está el sistema bancario hoy y cuál es la dificultad del sistema y por qué es tan difícil esta adaptación del sistema bancario hacia la tecnología. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, de un lado tenemos las instituciones financieras, del otro lado tenemos los proveedores de software. Ese es el approach tradicional. Y lo que pasa es que la institución financiera necesita un sistema de LM, de liquidez, de gestión de capital, va al mercado, hace una RFP, una RFI, compra un gran paquete, tiene que implementar ese paquete y en ese paquete tengo que hacer una cantidad tremenda de interfaces. Esa cantidad tremenda de interfaces, lo que pasa es que esa tecnología, esa infraestructura tradicional de comprar paquetes y hacer miles de interfaces, hace con que se torne lento este ecosistema del banco de reaccionar a lo nuevo. El otro problema que tengo es un alto costo de desarrollo, porque para que yo desarrolle un pequeño sistema de optimización de capital, yo tengo que hacer una cantidad enorme de interfaz, tengo que verificar si todo funciona con todo, eso es muy complejo. Y claro, eso me trae una incapacidad de innovación. Pero los bancos evolucionaron y evolucionaron a un segundo nivel, que es el nivel cloud. Los bancos dijeron, ok, una cosa que puedo hacer es mover todo esos sistemas hacia la nube. Y cuando hago eso, yo tengo algunas mejoras, ¿no? Yo tengo algunas mejoras porque ahora todo el tema de mantenimiento de infraestructura, el costo de infraestructura, se queda en la nube con el proveedor. Pero yo sigo teniendo desde mi lado miles de interfaces para hacer. Y eso, claro, mejora un poco la capacidad de reacción, pero todavía estoy lento. Mejora un poco, pero estoy lento. Hay un menor costo de desarrollo porque la infraestructura está toda ahí en la nube, pero sigue con una incapacidad de innovar. Sigo con una capacidad de que uno venga y diga, mira, necesito cambiar mi modelo de recuperación de crédito. Ok, pero para que yo cree un sistema para eso, yo tengo que hacer interfaces con 50 sistemas distintos. Sigue siendo difícil. Entonces, ¿cuál es la solución para innovar? ¿Cuál es la solución para pasar la barrera de esta incapacidad de innovar? Un CEO de una empresa llamada Vital Strategies, essa Vital Strategies é uma empresa que trabalha com saúde pública. Basicamente, eles traem soluções utilizando inteligência artificial de como ser mais eficiente a saúde pública. Ele dijo o seguinte, sem colaboração, a inovação é só uma ideia que nunca vai a generar frutos. Esse é um consenso en el mercado. Inovação passa por colaboração. Pero, ¿cuáles son los players entonces? ¿Quién es la gente que juega en este mercado, ¿no? Financiero?
Bueno, de un lado tenemos los bancos y de otro lado tenemos los proveedores de software. Del lado de los proveedores de software, ¿qué tienes? Tienes una cantidad enorme de gente ahí, y aí tienes niños salidos da universidade, ou que nem que isso universidade, pero que tem uma capacidade de analisar Big Data tremenda. Usam Python com modelos incríveis de inteligência artificial para extrair informação relevante desses dados. Pero lo que pasa con esa gente es que ellos no tienen la expertise de los bancos, ellos no tienen los datos de los bancos. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un sistema de inteligencia artificial para recuperación de crédito, yo necesito la historia del banco, de lo que ha pasado con mis diferentes tipos de cliente en las diferentes fases económicas que el país tuvo, e como cada cliente ha reaccionado, se ha deixado de pagar, como é a cobrança, se eu logro uma recuperação de 70%, 50%, mas essa informação está lá do banco. Os provedores não têm esses dados, eles necessitam desses dados. Então, eles buscam a colaboração. Do lado dos bancos buscam inovação. Os bancos têm os dados, pero não têm a capacidade que os provedores têm de reaccionar e buscar a melhor solução. Então, quando vemos os dois lados separados, a solução acá para inovar, para romper a barreira de inovação nos bancos, é a colaboração. A colaboração é a nova inovação. Há uma quantidade tremenda de bancos hoje que o que fazem é, têm um problema. Por exemplo, eu vi Société Générale fazendo isso, Deutsche Bank fazendo isso. Eles têm um problema e eles fazem um hackathon, onde invitam a qualquer pessoa que analice os dados e traga uma solução para a análise desses dados. E todos os bancos, ou a maioria dos bancos, estão fazendo isso ou já estão pensando em fazer isso. Utilizar a gente ajena do banco, que está fora do banco, para inovar, para trazer soluções de problemas que o banco tem em seu dia a dia. Então, como visualizamos isso? Visualizamos isso da seguinte forma agora. Visualizamos que temos um banco, o banco sigue enviando os dados a um ecossistema, e nesse ecossistema vamos a ter as soluções tradicionais de liquidez, ALM e capital. Ok? Por exemplo. Pero o que vai passar agora é que nesse ecossistema eu vou ter uma App Store. Eu vou ter um store de aplicativos onde uno pode selecionar o aplicativo que quer para interactuar nesse ecossistema. Então, eu tenho acá, do lado do App Store, eu tenho o lado da colaboração. Então, no ecossistema, eu tenho os dados, que são os dados do banco, e em rosa, do lado direito, eu tenho a colaboração, que são universidades, são outras instituições financeiras que desenvolveram aplicativos, tenho grandes provedores de software, tenho chico de 15 anos que está em sua garagem, em sua habitação, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo modelos de inteligência artificial, redes neurais e o que seja. E como passaria isso? Passaria da seguinte forma: eu, do banco, digo, necessito um sistema de optimização de capital. Vou a este App Store e bajo solamente o modelo que eu necessito para ser a optimização de capital ou para ser um cenário de estresse sem precedentes, por exemplo, que utilize inteligência artificial para generar estresse, ou que me traga, por exemplo, já modelos de todo o tema de ESG, não? O tema de social, ecológico, isso que já está em discussão em Basilea hoje. Então, essa seria, a partir de agora, a visão que temos de como se dará a inovação no futuro. Os bancos tendo seus sistemas e os provedores fornecendo aplicativos que vão interactuar com isso, com esses sistemas. Então, como passará isso? O banco vem, faz uma requisição de quero optimizar o capital. Neste momento, através de APIs, através do ecossistema, o ecossistema vai saber o que fazer. O ecossistema vai saber que me chegou uma requisição para optimizar o capital. Então, tenho que mirar como está o estado das contas hoje, o estado do custo de capital e utilizar o optimizador interactuando com esses outros dois aplicativos que já existem
y me va a decir cuál es la mejor opción, cuál es la mejor solución acá, cómo yo debería cambiar mi balance para optimizar mi capital. Pero eso só es posible cuando esos aplicativos que el banco tiene hoy también son abiertos, y ahí pasa por todo el tema de discusión hoy del Open Banking. Esses sistemas necessitam ser abertos. Esses sistemas necessitam ser capazes de contestar uma pergunta através de APIs quando eu hago a pergunta. Então, quando o optimizador de capital faz a pergunta ao sistema de LM dizendo, dame qual é o estado das contas agora, ele tem que contestar. Quando eu pergunte ao sistema de que faz o cálculo de capital, me calcule o capital agora bajo essas premissas, esse sistema tem que contestar-me. Então, esse ecossistema do banco, esses sistemas que estão no banco devem estar preparados para isso. Então, o primeiro passo seria preparar esses sistemas. E no segundo passo, criar esse ecossistema onde as fintechs trabalhem com os sistemas que já existem para prover soluções. E desde acá, a otimização está hecha e regressa hacia a instituição financeira. Essa é a visão que temos, Alan, de como vemos que a disrupção vai passar. Então, has comentado o tema de recuperação de crédito. Niño de 15 anos, outra vez em sua habitação, poderia muito bem mirar os dados, ter acesso aos dados de banco, dado sintético, e desenvolver sistema de inteligência artificial com Python sencillo, não? E desenvolver sistema e poner disponível aí neste App Store, e os bancos poderiam baixar e provar se funciona ou não, fazer uma prova, e se funciona, começar a utilizar, sem necessitar implementar nada, sem necessitar fazer interface de nada, solamente que este aplicativo entre em meu ecossistema e empiece e o ecossistema sepa como cada aplicativo interactúa com os sistemas que já existem aí adentro de esse próprio ecossistema. Gracias, Francisco. Yo quería hacer un par de comentarios porque me encanta cuando hablamos de innovación otra vez, el concepto que tenemos que llevarnos es que innovación tecnológica no son solo pensar en las máquinas, en software o hardware, ¿verdad? Yo creo que estás dando el clavo en algo fundamental, que es el tema cultural, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que irrumpir también en la cultura de la organización, y te tengo una pregunta tal vez para que nos la puedas abordar con tu experiencia, que han hecho, por ejemplo, con el tema de la nueva conceptualización de APIs, ¿verdad? Porque mucho del tema cultural es el riesgo de abrir, ¿verdad? Del open banking, digamos, de que hay gente que se preocupa por la información y por el tema de la seguridad. Es una preguntita que te quería hacer, pero antes de que me contestes, quería hacer un par de comentarios. A mí me parece fundamental la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, te puedo contar en nuestro banco y algunos bancos también de la región que conozco, es que es muy costoso y ha sido muy costoso para nosotros por más de 2 décadas de trabajar en temas de modelos de riesgo y riesgos financieros o de crédito. Es muy costoso iniciar primero capacitando personas, luego que desarrollen las competencias técnicas, luego que empiecen allá a aplicarlo en la parte real de la gestión bancaria. Eso es una curva de aprendizaje muy cara, ¿verdad? Pero adicionalmente lo que nos ha ocurrido en las instituciones es como hay una reinvención del tema de riesgos que se capacitan y además después la gente se va y migra a otros bancos. Entonces eso es un poco caro. Entonces en línea con eso, cuando hablas del tema de la colaboración, nosotros usamos un concepto que a mí que es el mismo, que es apalancar el conocimiento. ¿Cómo vamos a apalancar el conocimiento entre la diferente gente? Colaborarnos entre lo que más saben en temas, por ejemplo, innovación, con los que tienen datos para poder generar esas sinergias. Yo de parte, digamos, nuestra, puedo dar esa evidencia empírica de que normalmente es muy caro hacer ese desarrollo desde cero en las entidades y si ocupamos más esa colaboración. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Francisco, es un tema cultural, el tema del open banking, digamos, ¿cómo es el tema del API, digamos, y cuando has tenido clientes así en otras regiones, cómo manejas ese tema de apertura? Y lo otro es que si, antes de ya entrar en algunos ejemplos propios de temas de gestión de ALM y que cometemos algunas cositas propiamente, si nos puedes compartir ya ejemplos o aplicaciones que has hecho ya en entidades. Claro, são muito boas perguntas. Bueno, em primeiro lugar, o tema de Open Banking é um tema que está sendo discutido em todo o mundo hoje. Creio que todos os reguladores alrededor do mundo hoje têm aí já charlas abertas com os bancos e têm aí uma agenda de abertura, não? E o Open Banking passa muito por esse tema de
que ya los sistemas no sean cajas cerradas, difícil de extraer la información. Creo que el tema del Open Bank está en realmente de que la información pueda fluir de un lado a otro sin barreras, pero claro, siempre con un nivel de seguridad. Sabemos que hoy, decimos que hoy los datos, ¿no? son el nuevo petróleo, ¿no? Eso y básicamente ahí va el Open Banking, porque y eso empieza está muy fuerte en Inglaterra hoy, donde nosotros tenemos también oficinas y vemos que los bancos ingleses están bien ya desarrollados con eso. El valor agregado que se trae cuando uno empieza a compartir información es tremendo. Y no tiene límites de lo que se puede hacer. Pero para hacer eso es un hecho. Todos saben que datos tener datos es la cosa más difícil hoy. Pero el tema es cómo hacerlo, ¿no? Y desafortunadamente, el problema pasa porque cuando los bancos empezaron a crear sus sistemas y después de salir de crear sus sistemas, empezaron a comprar paquetes, nunca habían pensado en eso, de que los sistemas fueran abiertos, que los sistemas pudieran compartir información. Entonces, hay un problema hoy en las plataformas tecnológicas de los bancos que tienen la incapacidad de compartir esta información de forma ágil. Entonces, la barrera inicial sería dentro de la plataforma tecnológica de los bancos. Si no tiene sistemas abiertos, no van a lograr llegar a essa solução final que eu he ensinado acá em minha diapositiva. Creo que es la dificultad más grande. Y los bancos tienen que pensar en eso. En el hecho de que, ok, yo voy a cambiar mi plataforma tecnológica que sea abierta. Porque si no es abierta, yo no voy a lograr que mi banco sea abierto. Es un hecho, ¿no? O sea, todo es como si fuera un Lego. Empiezo desde abajo, abriendo las plataformas, para que arriba yo tenga la información de todo lo que está abajo. En segundo punto... ¿Verdad, Francisco? Claro. Qué buen ese ejemplo del Lego para los participantes. Y es buenísimo, porque y les voy a compartir esa misma problemática que estamos viviendo hoy día nosotros en nuestra entidad. Estamos con todo el tema de formación de cobranzas y resulta que tenemos más de 17 sistemas satelitales conectados al tema de crédito. Y algunos de esos son cajas, como lo acabas de mencionar. Entonces, incluso el problema no es solo la apertura hacia afuera, ¿verdad? Es decir, gente que pueda apalancar el conocimiento de afuera, sino incluso lo interno. Tenemos sistemas que no se hablan y además hacer las interfaces otra vez son muy caras o incluso algunos no se pueden hacer del todo. Entonces hay que empezar de cero. Entonces, eso me parece a mí que es un muy buen ejemplo desde el punto de vista otra vez de apalancar la tecnología para los participantes que revisen también cómo están sus vinculaciones y sistemas en las diferentes entidades. Porque uno se da cuenta hasta cuando ya después quiere integrar cosas con herramientas de analytics y se da cuenta y dice, pucha, esto no lo puede combinar cuando realmente ya le urge hacerlo. Entonces, perdón que te interrumpa, pero creo que es una enseñanza muy importante operativa. Mira, interrumpe cuando quieras, creo que esse vai ser mais uma charla entre amigos que um webinar profissional y a mí me encanta esta charla. Te voy a dar un ejemplo, Alan, porque y es lo que pasa en todos los bancos. A mí me gusta mucho trabajar del lado del proveedor porque tengo la oportunidad de ver cómo funcionan diferentes bancos, ¿no? Cómo cada banco va a funcionar. Pero hay una cosa en común entre todos los bancos, necesito implementar un nuevo sistema, ok. Pero el problema es que yo tengo un sistema de 1985 y este solo habla este lenguaje. Y entonces toda esta estrategia del banco se va porque un sistema específico fue hecho hace 40 años y no logra hablar con ningún otro sistema. Yo ya vi cliente que cuando estaba implementando, bajó a un sistema, dijo, yo no sé por qué existe essa interfaz. Bajó na interfaz, estávamos implementando um sistema de riesgo, bajou na interfaz y el sistema de clientes, de retail cayó, se fue, o sea, murió el sistema cliente. Nadie sabe explicar por qué, pero ese producto específico tenía una interfaz que necesitaba, o sea, cuando vemos la infraestructura de las instituciones financieras, el principal problema es ese, es una cantidad enorme de sistemas que son antiguos,
y que no logra hablar uno con otro. Entonces, es como si fuera un Lego, ¿no? Una pirámide de Lego, donde tengo que ir cambiando pieza por pieza, cambiando esta pieza que necesita interfaz, que habla solamente un tipo de lenguaje, cambiando para el Open, para que hable APIs, para que hable, que acepte llamadas de REST calls de APIs. Y eso es un trabajo que va a ser lento, pero necesario. Y la pregunta es, ¿cuándo debo empezar? Siempre decimos en finanzas, ¿no? O sea, el banco siempre tiene la opción de no hacer nada o empezar a hacer algo. Si el banco no hace nada, entonces no va a lograr innovar tan pronto. Y la hora es ahora. Ahora es la hora de empezar a revisar esos sistemas para estar preparado con el Open Banking. Las instituciones financieras están competindo ahora contra fintechs, contra bancos virtuales que son muy ágiles. Entonces, o los bancos empiezan a ser ágiles también, o se van a quedar atrás. ¿No? Coincido plenamente. El agilismo es fundamental. Tal vez si nos contás algunos ejemplos puntuales. Dale. Van a querer ver algunos datitos ahí. Porque sí, yo sé un montón de cosas acá y la gente puede estar diciendo, pero Francisco solo está hablando. Bueno, vamos a ver cómo eso está en la realidad. Bueno, ustedes están viendo en pantalla, eso ustedes pueden hacer desde cualquier laptop, eso está abierto, eso es público. Voy en fusionfabric.cloud. Fusionfabric.cloud es este App Store que nosotros tenemos. Yo sé que también hay otros competidores, eso no es algo nuestro, otras empresas también tienen App Store, pero lo importante acá es el concepto. Bueno, yo tengo mi App Store y yo tengo voy acá en el Store, fusionfabric.cloud Store, y yo tengo acá los diversos aplicativos como yo he comentado. ¿Se acuerdan de mi diapositiva? Al lado derecho estaban la colaboración y los aplicativos que uno podría bajar. Entonces, yo tengo acá una cantidad enorme de aplicativos. Tenemos hoy más de 150 aplicativos para todo. Por ejemplo, Bank Assist AI utiliza inteligência artificial para mobile en online banking. Tenemos acá, por ejemplo, esses robôs que hablan con el cliente, ¿no? Esses robôs que tú envías un mensaje en un chat y te contesta. Acá hay de todo, porque hay gente inovando. Cada uno de esses es una empresa diferente. Abaca, CapitalWise, son los proveedores. Pero estamos hablando de optimización de capital, entonces vamos acá en Optim, já é suficiente para ver de optimizadores. Tenho dois, tenho um SCR Optimizer, portfólio ex-ante análise, optimização na insolvência 2, não é nosso caso, acá é coisa de segurança. Tenho este Detect Optimizer, Dynamic Optimization Solution para ALM estratégico e gestão de risco. Bueno, esse é um candidato, esse me parece bem, não? Então, vou em este Detect Optimizer específico, tenho mais informações, é um optimizador sofisticado, blá, blá, que utiliza Decision Support, e aí, mais uma vez, isso é público, vocês podem entrar depois e mirar. Tenho informação de que hace, bueno, me dá qual é a estratégia óptima para se fazer múltiplos cenários, me dá ações completas para alcançar uma certa performance, tenho tudo isso acá, tenho screenshots da solução, como você vai ver, e, bueno, es eso lo que quiero, entonces voy a bajar esa solución. Yo voy en Asset Liability Data acá, el bloco ese que me daría mi aplicativo, registro este aplicativo adentro de mi ecosistema, yo voy a tener un ecosistema dentro de fusionfabric.cloud, y una vez que hago eso, listo, ya está disponible para funcionar. ¿Ok? Y vamos a ver cómo eso estaría disponible para funcionar. Entonces, voy acá a ver cómo es ese Fusion Optimum. Tengo acá una pantalla, déjame hacer así para que se vea. Tengo acá una pantalla que explica más o menos es el resultado de la optimización utilizando aquel componente. Entonces, primero tengo la representación del balance actual de esa institución financiera.
tengo mis activos, mis pasivos. Dentro de mis activos tengo préstimos, inversiones. Yo puedo dar un clic acá y veo cómo está compuesto. Hay mortgages comerciales, préstamos a PYME, mortgage fijo, bonos corporativos y otras cosas más. Acá abajo yo también tengo lo que son los indicadores de este balance en el momento de hoy. Tengo el RWA, el retorno on asset, el LSR, el SFR, el capital ratio y otras cosas más. Tengo escenarios, múltiplos escenarios. Yo puedo mirar acá en escenario y ver cuál es el escenario optimista. ¿Qué pasaría, ¿no?, con mis indicadores como escenario optimista? ¿Qué pasaría con mis indicadores de escenario pesimista? Bueno, bajo esos escenarios, un escenario base, optimista y pesimista, lo que el optimizador está haciendo es generando, y yo voy a la segunda pantalla para que se vea mejor, yo tengo acá un árbol de decisiones de que me está generando, a partir de un cierto punto, un cenário optimista, base e pessimista, e depois de este ponto, um outro nodo, pessimista, optimista, bases e pessimista, e assim vai hacia o futuro. Bueno, en este ejemplo tengo 9 escenarios distintos de qué podría pasar con mi balance bajo los escenarios que yo definí. El optimizador lo que va a hacer es optimizar hoy qual seria a melhor estrutura de mi balance para que quando eu chegue nesse nodo 3 de tempo, que seja, por exemplo, 3 anos, que cada nodo seja um ano, qual seria mi balance atual hoje para que eu alcançara este objetivo de optimizar todos esses cenários. Então, acá abaixo, eu tenho esse resultado desta optimização. O sistema me está dizendo que, por exemplo, em outros depósitos, que intenta sair de 700 milhões a 755. Por outro lado, em los bonos domésticos, sair de 100 e bajar a 47. Los bonos corporativos, sair de 300 e ir a 375. Bueno, o sistema me está dizendo que devo fazer com mis posições, com mis balances, com mis diferentes produtos, que eu devo fazer hoje para que eu logre optimizar este balance bajo diversas condições. ¿Cuáles son las condiciones? Yo defino las condiciones. Yo digo que los earnings tienen prioridad 1. El valor de mercado, el MTM de ese balance, tiene prioridad 2. El riesgo tiene prioridad 3. Aquí riesgo podría ser un DV01, podría ser un expected credit loss. Y tengo también algunas restricciones. Tengo restricciones, por ejemplo, que el CET1 no puede ser peor que 4,5. El Tier 1 ratio tiene 6%. El capital regulatorio que está arriba de 8%. Entonces, bajo esos objetivos y constraints, el motor va a sugerir, hacer la sugerencia de qué debo hacer. ¿Qué debo hacer con mi balance hoy? Ese es un ejemplo que tenemos, Alan, ya está hoy en fases pilotos en algunos clientes nuestros y con resultados bien interesantes. Pero ese es un ejemplo, solo para dar un ejemplo más. Pero todo eso tu empresa. No, eso no es Finastra. Eso es provido eso está hecho por un proveedor externo, por una fintech. Lo que Finastra está haciendo es solamente dar el ecosistema donde la fintech logra ver el estado del balance del banco y entonces hacer la interacción y hacer la optimización del balance. Eso es colaboración pura. Es colaboración también porque el banco, junto con la fintech, van a definir, van a hacer el ajuste final de este modelo que más se encaja a este modelo. Súper, Francisco. De hecho, quería comentar un poco sobre esto y también de la experiencia que hemos tenido en optimización de capital. Normalmente en las entidades tenemos áreas que son de planeación estratégica, ¿verdad? Y áreas que son de planeación financiera. Básicamente, y áreas de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto tenemos restricciones, como muy bien acaba de decir Francisco, por ejemplo, el tema de capital, el tema de indicadores de solvencia, de liquidez, también algunas de estas, ¿verdad? Entonces son restricciones que uno le mete, digamos, al modelo.
Luego algunos objetivos, que quiero que la morosidad no supere cierto nivel, o el tema de pérdida esperada o valor en riesgo, lo que fuese. Temas también de niveles esperados o mínimos de utilidades. Entonces vean qué interesante, tal vez un poco para hablar cuál es el aporte para nosotros los gestores de banca. Estas herramientas lo que vienen es a enderezar y a poner en la misma sintonía a los planificadores estratégicos, a los planificadores financieros y a los planificadores de riesgos. Porque entonces, con base en esto, al final del día la decisión es una decisión técnica, ¿verdad? En donde vamos a decir, bueno, ¿cuál va a ser de aquí a un año? ¿Cuál va a ser mis metas de crecimiento en hipotecas? Como decía Francisco. ¿Cuánto voy a crecer, por ejemplo, en inversiones domésticas? Porque el consumo de capital en los distintos países nosotros son distintos, si son en moneda local o externos, o de acuerdo a los ratings. ¿Cuánto voy a tener que meterle en mediana empresa o créditos corporativos? ¿Cuánto tengo que meter, optimizarlo en función de la liquidez que tengo que dejar porque el flujo de caja se me va a ver afectado en 6 meses o 9 meses? Es una decisión realmente muy compleja y por mi experiencia lo que normalmente nos enfrentamos es que entre las áreas de finanzas y las áreas de negocio chocan. Porque entonces el área de negocio quiere crecer fuertemente, ¿verdad? Y el área de finanzas dice, es que usted no puede crecer de forma aislada, sino que tiene que estar bajo este marco. Bueno, una medida bastante razonable es optimizar el capital con esto. Les cuento que nosotros en el Banco Nacional de Costa Rica hemos hecho herramientas de optimización del capital por más de 4 o 5 años y hemos visto una ventaja en la ventana de crecimiento de capital donde hemos aumentado más de 300 puntos base la optimización del capital con ese tipo de herramientas. Y a su vez va alineado con las restricciones. Entonces, a nosotros nos parece que es vital siempre en optimización darle énfasis a ese tipo de herramientas. Ya tenemos que pasar de aquellos modelos de originación, de scores, que siempre van a seguir siendo importantes, claramente, o gestión de inversiones o valor en riesgo, todo eso siempre va a ser importante. Pero ahora tenemos que tomar esas herramientas y optimizarlas, porque la solvencia de la entidad va a estar enfocada en este tipo de consideraciones. ¿Tenés alguna otra herramienta que nos puedas mostrar? Sí, sí. Déjame traer un otro ejemplo. Este ejemplo es bien interesante porque este es un ejemplo de el resultado de la colaboración con otra colaboración. Bueno, ustedes ya vieron que tenemos una fintech que hace un proveedor que está dentro del ecosistema está haciendo la optimización, ¿no? Entonces, lo que pasó acá es el siguiente. Llega una otra fintech, mira y dice, opa, ya hay yo tengo los datos del banco porque la solución de ALM está en la nube dentro del ecosistema. Tengo un aplicativo que hace la optimización. ¿Por qué yo no hago un aplicativo que extiende el uso del optimizador hacia la gente comercial, la gente que está en la punta dando préstamos a los clientes? Entonces, acá, lo que ese proveedor, ese otro ejemplo de aplicativo está haciendo es, yo voy, por ejemplo, a hacer una simulación de un préstamo. Por ejemplo, estou simulando que alguém vem a mi banco, eu sou comercial, vem e diz, necessito um préstamo, pode ser de 3 anos de 3 anos a 100 meses, el pago pode ser, não sei, com a amortização que sea bullet, la amortização pode ser straight ou com anuidades. Então, eu vou dando acá opções de que este cliente podría aceptar de un tipo de préstamo, ¿no? Que no tenga cap and floor y que tenga un cierto, y que yo le voy a cobrar un fee. Bueno, lo que va a pasar acá ahora es, cuando yo doy un clic en optimizador, lo que va a hacer es, ahora este aplicativo habla con el ecosistema, donde va a hablar con el ALM y va a hablar con el optimizador, y me va a traer ofertas que eu posso fazer a este cliente. Então, eu digo, mira, eu tenho uma oferta 1, que é um préstamo de 5 anos, straight, taxa fija 5%. Tenho um outro empréstimo que seria com anuidade, em taxa prime com spread de 3,73. E um terceiro de 6 anos. Eu tenho essas 3 ofertas para dar a este cliente. E acá eu também vejo qual é o retorno de este
préstamo específico ajustado al riesgo de capital. Yo tengo cuál es el loss allowance, el capital charge, el break-even, que sería mi tasa FTP, y cuánto yo estoy tomando de fondeo, cuál es mi tasa de fondeo para ese préstamo específico. Entonces, antes de hacer el préstamo, yo tengo una solución de pre-deal que me da todas esas informaciones para que la persona que está en la punta comercial pueda hacer la oferta que sea mejor para él, pero lo más importante es una oferta que ya viene con el stamp de la tesorería, de la LM, como sendo ofertas que son válidas, que cubren mi riesgo de capital, mi riesgo de crédito, que cubren el costo de fondeo y así por adelante. Yo también veo acá abajo cuál es el break-even de el breakdown de esa tasa FTP, donde qué es margen comercial, qué se queda de margen comercial al comercial, cuáles son los diferentes costos asociados a esses préstamos. El comercial también tiene acá la visión de qué es cuál es el objetivo de optimización del banco. Acuérdense que antes el optimizador me dio qué yo debo hacer. Debo disminuir la cantidad de bonos domésticos, debo aumentar préstamos a un cierto tipo de persona, a una cierta región de mi país y así por delante. El sistema va a decir qué yo debo hacer. Y entonces acá en esa pantalla, el comercial está viendo cuáles son sus objetivos, qué él debe hacer. Entonces él ve que el target, que está acá en este color, está un poco más arriba de lo que yo tengo hoy. Entonces yo tengo que empezar a ofertar más préstamos a lo que son los SMEs. Entonces, de esta forma, ese es un ejemplo bien interesante porque es un aplicativo que salió de otro aplicativo. Y eso vemos muy seguido en nuestro celular, ¿no? O sea, hoy en el celular tenemos un aplicativo y de ese aplicativo la gente desarrolla otros aplicativos por arriba. Pero te voy a nada más hacer un comentario un minuto y ya, tal vez de pronto puede hacer un nuevo aplicativo a partir de esos dos aplicativos. Claro. El siguiente ejemplo. Ya vamos crear nosotros dos una fintech y empezar a vender ahí en fusionfab.cloud. Dejamos aquí a los participantes a ver qué les interesaría. Ese ejemplo es fundamental porque, otra vez, vean cómo venimos arrastrando desde las áreas de riesgos, por ejemplo, ir incluyendo la parte financiera, optimización de capital, y ya vamos allí hacia la parte comercial. Este tipo de herramientas son, otra vez, venimos de una optimización de capital, entonces de forma inmediata ya un comercial puede moverse en una ventana de tres aspectos para poder dar ya la oferta de la negociación sin afectar todos los indicadores de solvencia de la entidad. Pero hay uno adicional que a mí me parece súper interesante, Francisco, y te cuento que, por ejemplo, nuestra evidencia empírica también es que nuestro director financiero puede invertir más del 50% del tiempo en estar midiendo, por ejemplo, cuánto lo que renta por unidad de negocio, digamos, ¿verdad? Incluso por ejecutivo, todas estas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos todo eso automatizado de tal manera, esto, por ejemplo, que si el ejecutivo da opción 1, perfecto. Como no está automatizado de esta manera, insisto, entonces el ejecutivo puede ser que llegue de una oferta y que resulta que el consumo de capital para la entidad hace que tengamos una pérdida de destrucción de valor. Pero nosotros no hemos llegado todavía a determinar ese valor incluso por ejecutivo o por área de negocio. Entonces sería súper interesante hacer todo ese tracking y entonces al final del día uno mide la gestión del comercial con base en la toma de decisiones de que a su vez también optimiza a él lo mejor que le sirve a la entidad. Yo creo que estamos en una coyuntura, y pasa con que ustedes recuerden en Felaban que vimos una presentación sobre todo el tema de crecimiento de crédito y lo que se avecina para los siguientes años. El crecimiento de crédito va a ser muy lento en LATAM, ¿verdad? Y entonces normalmente lo que va a hacer es hacer más eficiente y más ingenioso la innovación. Y esto va a pasar mucho por conocer a los perfiles de clientes, optimizar ese perfilamiento de clientes. Entonces, ciertamente me parece a mí que como el crecimiento de crédito, o sea, la posibilidad de crecer en crédito va a ser muy limitada porque la actividad económica va a ser todavía lenta el siguiente trienio. Eso, este tipo de herramientas, de hecho ya me dejaste pensando más bien ahora mismo en la tarde, juntarme con los comerciales del área de finanzas para ver cómo hacer ese tercer paso, para cómo a partir de esa optimización
encadenamos con la parte de ejecución de los ejecutivos, ¿verdad? Valga la redundancia, y poder avanzar. A mí me Alan, parece... Sí. ¿sabes lo que lo más interesante de todo eso es el siguiente? El banco tiene esta información. El banco tiene esta información, pero el banco no lo usa. ¿Y por qué el banco no lo usa? Porque hay un problema en la infraestructura. Porque ustedes tienen esa información, ustedes tienen la información de cada contrato, de dónde salió, quién lo vendió, quién fue el comercial que lo vendió, ustedes tienen la información de la otra punta de la tesorería, cuál era la tasa de fondeo para esta fecha, ustedes tienen toda la información, pero lo que falta es un ecosistema que junte esta información y que traiga valor al banco. Entonces, es ahí que va a salir la innovación. Innovar no es hacer algo nuevo. Innovar es crear a partir de las cosas que ya existen, ¿no? Y creo que ese es el gran diferencial. Y pasa cuando el banco se da cuenta de que, de eso, yo tengo la información, pero necesito que esa información fluya de un lado a otro y se pueda concentrar en un punto, ¿no? Después, otra vez, con un niño de 15 años que sabe manejar Python, si tiene todos los datos, tú le vas a pedir, ok, yo quiero esa información por área comercial, el niño te hace en 5 minutos. Sí. Coincido plenamente, por eso el tema hoy es apasionante, porque es cómo a partir de los datos genera información, genera ese valor agregado. Y se lo dice alguien del área de riesgos, que ha trabajado por casi 20 años en el área de riesgos haciendo modelos, y realmente tenemos que dar ese paso agregado. A mí me parece que normalmente hemos visto que las áreas de riesgo son como áreas de control, y entonces estamos como más sujetando temas, y más bien lo que tenemos que hacer es apalancar y abrir un poco más el valor agregado a nuestras herramientas. Si te parece, Daniel, podemos abrir un espacio, no sé, comentarios, preguntas. Sí, claro que sí, claro que sí. A nuestros asistentes recuerden que en la parte inferior de sus pantallas se encontrarán una cajita de chat. En ella podrán formular todas las preguntas que deseen con respecto a esta discusión. Tenemos una pregunta por ahora, pero antes de formularla, yo quería comentarles que también coincido con el hecho de que el reto no es tener muchos datos, porque de hecho los bancos ya los tienen. El reto es cómo procesarlos y cómo convertirlo en información que sirva para tomar decisiones, primero estratégicas y segundo oportunamente. No me refiero en tiempo real, pero sí de una forma muy rápida posible. Y a manera de cierre, a mí me llamó la atención cuando comentaron que la colaboración es la nueva innovación, y yo lo veo desde dos aristas, como lo dijo Francisco, entre entidades, y como lo dijo Alan, entre entidades. Entre entidades porque nosotros en años anteriores veíamos un debate que decía que las fintechs son un riesgo regulatorio, pueden afectar la estabilidad financiera, pero ese debate ya se ha movido gradualmente y ya estamos viendo casos de éxito de colaboración entre bancos y entre fintechs, llámese alianzas estratégicas, llámese joint ventures. Hemos visto bancos que compran fintechs para apalancar un área de negocio, o inclusive en sentido contrario. Precisamente unos días antes del Congreso de Riesgos vimos que una fintech en México compró un banco comercial. Por supuesto no era el banco más grande de México, es un banco de nicho que atendía pequeña y mediana empresa, y su participación de mercado en activos totales era inferior al 1%. Sin embargo, ya estamos viendo que las fintech están empezando a apalancar su crecimiento, y podríamos ver el inicio de una tendencia en ese sentido. Y también tú, Alan, dijiste que la colaboración se puede dar dentro de las entidades, y es cierto, porque nosotros hemos visto en varios foros académicos que a pesar de que hay voluntad y a pesar de que hay disposición, algunas áreas dentro de los bancos no se hablan dentro de sí, y no es porque no quieran, es porque el software que utilizan, las soluciones que utilizan, no hablan el mismo idioma entre ellas, y es algo que dijo Francisco en su momento. Y eso genera muchos problemas porque, primero, de pronto hacer que se hablen entre ellas es costoso, o tal vez hacer que hablen entre ellas toma mucho tiempo,
o de pronto porque hacer que hablen entre ellas implica generar soluciones que son puntuales y que no son escalables, y eso es lo que podría afectar el crecimiento del negocio bancario. En ese sentido, quiero comentarles, tenemos una pregunta en donde nos comentan que bajo el escenario que mencionaba Alan, cuando se terceriza el desarrollo de los modelos y se deja a un lado la capacitación del personal, sea de riesgo, sea comercial, ¿cómo se gestionaría el riesgo de modelos en ese sentido? ¿Cómo lo ves, Alan? Ok, si quieres empiezo, luego nos puede preguntar tal vez Francisco lo que le ha visto. Es una muy buena pregunta, porque eso va en el clavo de lo que yo hablaba hace un rato con el tema cultural. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, nosotros del área de riesgos, y ahora nos vamos a desprender de que tenemos nuestros propios desarrolladores y vamos a abrir para que vengan otros y nos traigan sus propios modelos? Bueno, les voy a contar nuestra experiencia. Me imagino que habrán algunas, como decimos en Costa Rica, cada quien mata las pulgas de la forma que mejor le sirva. Entonces, en el caso nuestro, lo que hemos hecho es que creamos un área de Risk Analytics específicamente hace 3 años. Dentro de esa área de Risk Analytics hicimos una cajita específica para validación de modelos. Entonces tenemos validadores intrínsecos, están ahí metidos en el tema de validación de modelos, y específicamente ellos tienen, hoy tienen una función muy particular, es revisar los modelos que están desarrollando por áreas específicas del área de riesgos o incluso del área analítica, pero también lo que puede venir de afuera, ¿ok? Lo que viene de afuera. Entonces les voy a dar un ejemplo puntual. Nosotros contratamos a una empresa, teníamos modelos internos de determinación de reglas de NIF 9, y contratamos una empresa un poco para que lo que quisiéramos era como que validara el modelo. Al final del día dijimos, no, mejor que no lo valide, mejor que haga un modelo nuevo. Y lo que hicimos fue un challenge entre el modelo de ellos y el modelo nuestro. Resulta que entonces nuestra agente de riesgos tiene un modelo específico, la empresa desarrolla otro, y pusimos un árbitro que era el validador, que era esta área que estoy acabando. Y miren qué interesante, porque lo que nos dimos cuenta fueron varias cosas. Número uno, es que no es una caja negra, porque la gente piensa que cuando uno compra algo así es una caja negra, se cierra los ojos y no hay nada que hacer. O sea, me persino y lo que venga ahí es lo que voy a utilizar. No, para eso está el validador. El validador va a estar con el implementador y revisando la consistencia de la información, la consistencia de los resultados. Nosotros teníamos que tener sí bases técnicas científicas que básicamente veamos si el empotrar eso hace sentido. Y miren que con ese ejemplo nos dimos cuenta que esta empresa que contratamos, por cierto, fue una empresa importante. Gracias a que teníamos este concepto de validación, nos dimos cuenta que habían problemas y errores en la implementación, porque los resultados eran diferentes. Las metodologías eran distintas, pero aún así no hacía sentido los resultados. Al final del día, nos dimos cuenta que esa función de validador toma relevancia súper importante, porque es alguien que está fuera del área del negocio, alguien que está fuera del área de riesgo, sino que está con ojos críticos viendo si lo que vamos a empotrar y lo que vamos a revisar es acorde con lo que requiere la organización. En esa misma línea, creo que hizo la pregunta cómo se hace el tema de la capacitación, y eso también es muy importante. No es que al comprar algo afuera, entonces otra vez nos cerramos los ojos y no capacitamos a la gente. No, justamente todo lo contrario. Más bien les damos competencias para que puedan entender más allá de lo que hemos tenido en la naturaleza intrínseca interna. Entonces, tenemos planes de certificación local, planes de certificación de afuera, como las que tiene Francisco, FRM, cosas así, digamos, para que más bien capacitar a las personas, para que continuamente ellos más bien puedan retar, ¿verdad? Que el implementador pues realmente haga algo que genere valor. El riesgo modelo es fundamental, y el mensaje final es que el hecho de que sea tercerizado no inhibe que entonces no se gestione el riesgo modelo. Más bien es sumamente importante tenerlo en el plan de gobernanza. De acuerdo, Alan. Tenemos una segunda pregunta que está relacionada precisamente con lo que hablábamos hace unos instantes y con lo que Francisco nos comentó al inicio del webinar, que puede haber cierta incompatibilidad entre las soluciones, entre el software que utilizan distintas áreas de un mismo banco, y eso podría llevar a imprecisiones o retrasos en tiempos o algunas gestiones estratégicas inadecuadas. Esta pregunta es para dos, pero
creo que Francisco podría estar más al tanto para responderla. Entonces, ¿qué pasa en una situación como esas, Francisco? ¿Tú crees que se diluye ese accountability entre el área de negocios que procesa la información sin entender qué hay detrás de cámaras en términos financieros y el área de finanzas que no entiende qué hay detrás de los modelos que utiliza? ¿Crees que hay una dilución de responsabilidades y de accountability o hay alguna forma en que puedan confluir en ese sentido? Acá es la palabra, creo, principal de este webinar, es colaboración. El tema de dilución de accountability, no sé si sería mucho accountability, pero sería más trabajar en equipo, ¿no? Sería más en yo voy a utilizar, yo soy bueno en una cosa, Alan es bueno en otra cosa. Entonces, yo voy a explorar lo que yo soy bueno, Alan va a explorar lo que él es bueno y trabajamos juntos y va a salir algo mejor. El tema acá es que, y eso muy en línea con la pregunta anterior que contestó Alan, del tema de desarrollo de modelo. La área de tecnología va a fornecer lo que la área de finanças necessita para hacer su análisis. Porque si la área de tecnología no provee a la área de finanças la herramienta para hacer ese análisis, la área de finanças no va a poder hacer nada. Entonces, uno depende del otro. Y si la área de tecnología provee la información a finanzas, pero finanzas no es capaz por una falta de capacitación, ¿no? Como ha comentado de que no habría más el tema de capacitación. Si el área de finanzas no está capacitada para analizar esos datos, también hay un problema. Entonces, lo que buscamos acá es el siguiente. El banco conoce de finanzas. El banco conoce de finanzas. El banco tiene gente en el banco que son PhD en modelos. Entonces, que se concentren en eso. Y las fintechs son especializadas en fornecer la herramienta tecnológica para que uno analice esos datos. En la física hay dos tipos de físicos, ¿no? Hay un físico experimental y un físico teórico. El físico teórico crea los modelos y el físico experimental va a comprobar que esos modelos existen. Pero para que el físico experimental pueda utilizar los modelos, él también necesita de herramientas para eso. Entonces, es una combinación y ahí va a utilizar las matemáticas y todo como herramienta para eso. Entonces, es todo un engranaje que, si todos se concentran en hacer lo que son buenos, va a tener un resultado menor. Entonces, no es un tema de accountability, es un tema realmente de trabajar en equipo, porque si fallan todos. Pero creemos que la probabilidad de que haya suceso es más grande cuando todos trabajan en lo que es más fuerte. Entiendo, Francisco. Y por último, pero no menos importante, a modo de conclusión, estábamos hablando hace poco de colaboración, de cómo innovar colaborativamente, y en ese sentido las APIs son un buen punto de partida precisamente para compartir información entre entidades y fortalecer estos procesos. Sin embargo, debido a la normativa actual, al entorno regulatorio de nuestros países, pues puede haber muchas preocupaciones por los asuntos relacionados con el secreto bancario. Entonces, a modo de conclusión y en un par de minutos, la pregunta va dirigida a los dos. ¿Cómo podríamos promover esa innovación colaborativa en términos de APIs y a la vez proteger todas esas normativas relacionadas con el secreto bancario de los consumidores financieros? ¿Qué nos puedes decir, Alan? Súper. Me cae como anillo el dedo porque justamente ayer en la tarde tuve una reunión con el regulador en Costa Rica. Y les voy a contar qué hemos estado proponiendo muy rápidamente, en 30 segundos, qué hemos estado proponiendo, porque otra vez, esta industria, tal vez es la industria de toda la más regulada posible. Lo que ustedes imaginen está regulado acá. Pero además es el too big to fail, es tan importante que uno no quiere que algún banco, por más pequeño, caiga, porque la banca es de confianza.
Así que ocupamos que el sistema esté robustecido y que esté fortalecido. Es el mensaje con el que hemos llegado al regulador y vieran que lo que hemos estado haciendo son básicamente 3 estrategias. En primer lugar, estar compartiendo con el regulador abiertamente temas de innovación que estamos haciendo nosotros propiamente como entidad, pero a su vez como gremio bancario en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver de temas, por ejemplo, como, bueno, ¿cómo podemos avanzar el tema del Open Banking? ¿Cómo podemos avanzar el tema de sandbox regulatorio? Y ahí es donde yo creo que hay una ventaja súper importante que debemos abordar todos los países latinoamericanos, sandbox regulatorios, para poder meter este tipo de iniciativas. El regulador también va a tener que abrir, ¿verdad? Yo siempre les pongo un ejemplo al regulador y le digo, imagínense ustedes tuvieran una apertura de un AMPI, digamos, también con un externo para que hiciera un score de crédito nacional. Y entonces, con toda la información que ustedes tienen, usted ya tiene una calificación. En Costa Rica no existe un score nacional, ¿verdad? Por eso es que lo estoy mencionando. Otros países sí. Y les digo, ustedes ya tuvieran una determinación de pérdida esperada cliente por cliente. Imagínense lo que sería eso para la solvencia de las entidades por temas de pérdida esperada. Entonces, pero para eso usted ocupa una apertura. Entonces hemos hecho eso, hemos abordado también temas de ciberseguridad, temas de administración de fraude, temas de riesgo tecnológico, riesgo digital, y a tal punto que ayer mismo ya aprobamos una iniciativa conjunta, un sandbox regulatorio para entrarle a este tema. A mí me gusta siempre, y con esto cierro, Daniel y Francisco, y agradeciéndolo a los dos, la verdad es que siempre estas conversaciones son importantes para estarse uno viendo lo que se hace en otros lados. Y lástima que solo vimos 2 herramientas, pero aquí apunté para ver varias de las que tenés ahí, Francisco, de las 100 y tanto que tenés. Pero yo quisiera terminar con este concepto. No podemos trabajar el día a día echándole la culpa a los demás, porque siempre el problema es o la norma, o la regulación, o los políticos, o lo que fuese. Está bien, hay restricciones, pero con base en eso tenemos que trabajar y que proponer ajustes. En Costa Rica, ya les digo, tenemos mucha regulación bancaria en ese sentido, pero aún así estamos irrumpiendo para que entonces el tema del sandbox regulatorio, la reguladora en Costa Rica ha sido muy abierta, quiere darnos esa potestad y por medio del gremio. Entonces yo lo que los instaría es a que entre todos movamos el tema del gremio y veamos, prioricemos cuáles son las 3 o 4 iniciativas más importantes para compartir cambios que requiere la industria. Al final del día, esto es para solvencia de las entidades, para beneficio de los clientes y para que el regulador se sienta tranquilo de que lo que estamos haciendo es lo adecuado. De acuerdo, Alan. Y Francisco, ¿cuál es tu visión en este sentido, a modo de conclusión? Sí, el Open Banking es un hecho. No hay cómo revertir eso, ¿no? Abrir las informaciones, compartir las informaciones, pero los reguladores están trabajando en los marcos de seguridad, pero ese es un hecho. Y en un punto podemos olvidarnos un poco de intentar resolver todo el ecosistema financiero, de hablar de compartir la información con el mundo externo. El foco, creo que el banco inicial es, tengo que arreglar a mi cocina primero. Tengo que arreglar qué funciona acá adentro, por qué las informaciones no fluyen. Creo que ese es el objetivo inicial de cada institución financiera. Porque el crédito es cada vez más difícil, los spreads están menores, la forma com que eu vou a ser mais dinheiro que o outro banco va a ser en el detalle. Y el detalle pasa por tener más datos, tener más informaciones. Entonces, tener información disponible va a ser la herramienta que los bancos van a tener como ventaja competitiva. Ese es mi mensaje final. Y claro, agradecer a Alan, agradecer a usted, Daniel, por la oportunidad. Un gusto, fue muy divertido estar acá. Mi agradecimiento también va para ustedes, para ti, Francisco, y para ti, Alan. Muchas gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento especial también a nuestro patrocinador Diamante Finastra en el Congreso Latinoamericano de Riesgos que celebramos en semanas pasadas. Y también un extensivo agradecimiento a sus socios TCM Partners y Sopo Solutions por su acompañamiento y colaboración. Un buen día a ti, Francisco, a ti, Alan, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas felicidades. Muchas gracias, buen día. Buen día. Felicidades a todos.